Muy bien. Estamos en el estudio de lo que son las corrientes eléctricas y ya hemos visto lo que es la definición de corriente. Ya hemos visto definición de corriente, promedio, instantánea, lo que son corrientes constantes, ¿verdad? Llamadas también estacionarias. Eh, Hemos visto pues que la corriente se le puede asociar un sentido, aunque no sea un vector, ¿verdad? A la corriente I como tal se le asocia un sentido, ¿verdad? Que va en la dirección del flujo de cargas positiva y se le puede asociar una trayectoria geométrica. Luego, pues vimos lo que eran las densidades de corriente. Comenzamos hablando de las densidades de corriente y la primera, pues, que analizamos fue la densidad de corriente volumétrica, ¿verdad? O la densidad volumétrica de corriente, mejor dicho. Y vimos que la densidad volumétrica de corriente, ¿verdad? Es un vector y ya vimos por qué se llama volumétrica, ¿verdad? Aunque su magnitud se define como corriente por unidad de área, ¿verdad? Que eso fue algo de las cosas bien interesantes que discutíamos en la última clase. Y cómo es que se llama densidad volumétrica, ¿verdad? Y lo que tiene ahí es una corriente por unidad de área, amperios por metro cuadrado, ¿verdad? Pero es que aquí ya, pues cuando vimos ya la densidad de corriente como tal, pues se ve que en el fondo, pues, hay asociado un flujo, ¿verdad? Eso fue lo que concluíamos al final, ¿verdad? Hay asociado un flujo a través de la superficie. Cuando J y DA son paralelos, pues entonces podemos decir que la corriente total está por ahí uno podría encontrar la corriente total, ¿verdad? Si no, pues lo que tenemos es un flujo de cargas a través de esa superficie, ¿verdad? Entonces hay que encerrar como en cajita esta ecuación, está en el libro de texto, ¿verdad? Y ya vemos que puede haber también un flujo de carga, ¿verdad? Y la densidad de corriente J está asociado con un flujo, ¿verdad? Entonces yo les decía, modelémoslo como agua y nos imaginábamos la represa, ¿verdad? Esta represa, pues que le hacíamos un corte, un área, cortábamos un área y de repente, pues lo que salía es un volumen, ¿verdad? Un flujo, ¿verdad? Una tasa de flujo. Entonces, lo que sale, pues aquí aparece un volumen de corriente, ¿verdad? Atravesando el área. Entonces, por ahí es que uno, pues, le llama densidad volumétrica de corriente. Entonces, esas son las ideas que discutíamos y también veíamos el carácter vectorial, ¿verdad? Es vectorial porque hay una dependencia directa con la velocidad y todo va encajando en las ideas desde la física porque si estamos hablando de movimiento de cargas, pues tiene sentido que aparezca la velocidad y hasta el primer día no había aparecido, solo hablábamos de corriente, ¿verdad? Como una tasa de variación de carga, pero ya en la segunda clase pues apareció el concepto de velocidad y tiene que aparecer porque hay movimiento, ¿verdad? Entonces todo va encajando en las ideas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces aquí creo que valdría la pena nada más hacer una figurita. Voy a hacer esto, ¿verdad? Cuando esto pues está asociado con esto, ¿verdad? Pero si ya lo asociamos con la otra ecuación, que es la que se reencajita, pues me parece que la figura más apropiada sería hacer esto más pequeñito y a verlo como una superficie. Creo que lo comenté yo en la clase, ¿verdad? Pues la hice con el apuntador que yo tengo, pero no lo había colocado, ¿verdad? Entonces, esa es otra vez de eso. Entonces, cuando ya tenemos toda la contribución sobre toda la superficie completa. Muy bien. Ya es el flujo de aquí, integral de superficie, vale la pena aclarar eso. Muy bien, eso sería en cuanto a la retroalimentación de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En los primeros 2 días. Hoy vamos a dedicarle el estudio al análisis, a la otra densidad de corriente, porque también vale la pena hacerlo, ¿verdad? A la densidad superficial de corriente. Densidad superficial de corriente. Y vamos a hacer ideas similares, vamos a trabajar ideas similares a las que trabajábamos con la densidad volumétrica de corriente. Vamos entonces a enfocarnos el día de hoy en la densidad superficial de corriente. A ver que cambie de página esto.
densidad superficial de corriente. Déjenme escribir aquí entonces. Densidad superficial de corriente. ¿Se escucha bien el audio? Sí, Sí, ok. sí, se escucha. Sí, perfecto. Ya saben que con toda confianza, si hacen escuchar mal, ¿verdad? Ustedes dicen se le escucha muy lejos o le escucho entrecortado, porque si es global, ¿verdad? Ya saben que yo veo qué es lo que está pasando aquí en mi conexión. Y si es local, pues también ayudamos a otro compañero a que reinicie, ¿verdad? La conexión, etcétera, se vuelva a unir a la sesión, etcétera, porque por ahí a veces, ¿verdad? Algunos escuchan entrecortado y, y capaz solamente es que tienen que reiniciar la sesión, etcétera, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho que también ustedes, ¿verdad? Siempre estén ahí pendientes, ¿verdad? Ok. Densidad superficial de corriente, K. Esa pues se abrevia con una K y resulta pues que también es vector, ¿no? Es vector la densidad superficial de corriente. Pero vamos a hacer la misma idea que como hicimos en la otra. Vamos a plantear su magnitud primero. Pues por definición, la densidad K se define como corriente por unidad de longitud. Entonces ya como que ustedes dicen, entonces esto ya como que es tendencia, dicen ustedes. ¿Cómo es que es superficial y ahora está diciendo que se define como corriente por unidad de longitud? Aquí era volumétrica y si usted la definía corriente por unidad de área. Pues así va la cuestión, muchachos, ¿verdad? Y la misma idea, ¿verdad? El DDS perpendicular al movimiento de las cargas. Perpendicular al movimiento de las cargas. La misma idea. Entonces podemos aprovechar para examinar la unidad de un solo, ¿verdad? Así como hicimos con la otra, ¿verdad? La densidad volumétrica. Revisemos la unidad y veamos qué unidad tenemos y luego indaguemos por qué se llama volumétrica, por qué se llama superficial. Unidad en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuál sería entonces? Si es corriente es amperio, ¿verdad? Y si es longitud lo que tenemos, un DDS, que sería metro, ¿verdad? Entonces es amperio por metro. Pero se llama densidad superficial de corriente. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que va a pasar aquí? Pues vámonos a nuestra querida represa otra vez, ¿verdad? La misma represa que hicimos el otro día para que entendamos por qué se llama densidad superficial, ¿verdad? Y aunque pues se define como corriente por unidad de longitud, ¿verdad? Vámonos a la represa y recordemos J, ¿verdad? Otra vez, primero recordemos J. La J que definimos, ¿verdad? Hacíamos un corte circular, o sea, quitábamos, yo dije circular, pero puede ser un cuadrado, ¿verdad? También. Solo que por circular para que se vea más bonito, ¿verdad? Entonces, si yo corto un agujero o abro un agujero en la represa, ¿verdad? El fluido que está atrás, que es el agua, lo que sale es una tasa de flujo, un flujo, ¿verdad? Sale un montón ahí de agua, un volumen, ¿verdad? Un flujo es lo que sale por aquí, ¿verdad? De agua o de corriente. Entonces, ya lo vemos como corriente. Esto era J, ¿verdad? Lo que estaba saliendo ahí. Ok, si yo tengo la misma represa, pero ahora pues le hago un corte así, de forma de línea, ¿verdad? Hago un corte en forma de longitud, una longitud. ¿Qué es cómo va a salir el agua? El agua va a salir aquí, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah?
¿Cómo lo ven ustedes como una especie de lámina, ¿verdad? Viene saliendo por ese agujerito, no puede salir un volumen ahí, va. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo? Como especie de forma laminar. Entonces, eso es la densidad de corriente K, ¿no? ¿Lo ven? Sí, es cierto, una longitud, dice usted, pero lo que está, como se está comportando es en forma laminar. Entonces tenemos como una especie de lámina de corriente. ¿Se entiende la idea? ¿De por qué densidad superficial entonces? Sí, Leco. Sí, Sí, ok. Sería similar a una especie de plano, sí, ¿verdad? Solo que no siempre va a ser rectangular, ¿verdad? Puede ser que tengamos la lámina doblada y entonces sea una especie de carcasa, como la carcasa de un cilindro, por ejemplo. Podría ahí irse por la superficie, o sea, está asociada con una superficie, ¿verdad? Pero es corriente por unidad de longitud, o sea, lo que se haga es abierto una longitud y entonces por esa longitud es que está pasando la, la corriente, Harry, ¿verdad? Pero más o menos ahí va asociada con cosas laminares, superficiales, ¿verdad? Planas, se podría decir, muchas veces, pero no el plano siempre como tal, el plano convencional, ¿verdad? Pero sí, muchas veces la idea es un plano de corriente, le pueden dar también, o sea, podría haber un plano de corriente, pero también puede ser la carcasa de una esfera, o puede ser la carcasa de un cilindro, que por ahí se esté moviendo ¿verdad? O sea, que usted enrolle ese plano y lo convierta en una carcasa cilíndrica, entonces. Pero sí está asociado con láminas planas, ¿verdad? O con superficies de corriente, ¿no? Por ahí va la idea. Muy bien. Entonces, si ya lo vemos, pues, como una especie de ejemplo, entonces uno puede hacer una especie de superficie aquí, ¿verdad? Como la represa que les hice yo. Y, pero la puede hacer más o menos curva, ¿no? O sea, no solamente completamente plana, ¿verdad? Uno podría hacer algo así. Permítanme, a ver si me sale. Algo así. Algo así, pues, o sea, algo, ¿verdad? Entonces viene usted y lo que hace, pues, que tiene un DDS aquí. Un DDS. Déjenme hacerlo bien el DDS aquí. DDS, un corte ahí, ¿verdad? Y entonces aquí viene una perpendicular a ese corte, pues viene K, ¿no? Viene K. Aquí, que es algo como lo que les hice, ¿verdad? La especie de represa. K. Entonces usted lo puede ver aquí. K. Entonces usted dice, bueno, pues ahí va la idea de K, ¿verdad? Ahora veamos un poquito, va perpendicular al DDS, si se fijan ustedes, va perpendicular al movimiento de las cargas, ¿no? Sobre todo al DDS, ¿no? Ok, no, yo creo que déjenme ver algo. No, sí, muy bien, muy bien. El DDS va perpendicular al movimiento de las cargas, sí, está bien entonces. Estaba pensando en otra cosa, pero no, ya me acordé. Muy bien. Ahora veamos entonces por qué es vector. Ya vimos un poquito por qué es densidad superficial, ¿verdad? Vimos su magnitud, que aunque se defina como corriente por unidad de longitud, pues se le puede llamar densidad superficial de corriente. Ahora vamos por qué es vector. Entonces la idea es similar a lo que hicimos en la última clase, ¿verdad? Partimos de la definición de corriente. Partimos de la definición de corriente. Entonces vamos a ver si hago un zoom aquí, interno mejor. Entonces decimos, sabemos que la corriente como tal, la corriente instantánea, ¿verdad?
se define como dq dividido por dt, ¿verdad? La tasa de cómo varía la carga, ¿verdad? A medida que avanza el tiempo. Entonces, si usted despeja la misma idea, si usted despeja para dq, entonces lo que tiene es I de dt dq aquí. Por otro lado, pues tiene una definición de I, tiene una definición de I y tiene una definición de que está asociada con K, ¿verdad? Y K es igual a I de ds y dividido por ds. Entonces, usamos esa definición y en lugar de colocar I, ¿verdad? En lugar de colocar I, pues despejamos y colocamos K de ds. Entonces me quedaría aquí K de ds ddt igual al dq. Pero por otro lado, pues en electricidad y magnetismo 1, 321, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo sé que si tengo una superficie, entonces yo recuerdo pues que el dq, el elemento de carga pues se podía definir como sigma d de A. Sigma d de A. Y yo puedo igualar entonces. Por un lado tengo K d ds de dt y por otro lado tengo que el dq es sigma d de A. Entonces yo puedo decir, bueno, igualando, igualando dq, igualando dq, y me quedaría pues que dq es igual a dq. Por un lado tengo K de ds de dt y por otro lado tengo sigma d de A. Sigma d de A. Pero yo podría descomponer esa área, ¿verdad? Descomponer esa área pues en 2 DDS, ¿verdad? Yo podría descomponer esa área en 2 DDS. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿verdad? Este elemento de área yo puedo descomponerlo así. Sigma DDS DDS. Ahí puede ser un DDS1, un DDS2, uno puede llevarlo a un nivel más general. Yo ahorita voy a asumir pues que los DDS son iguales, ¿verdad? Pero usted puede asumir que son diferentes y no pasa nada. Pues. Siempre uno se va a poder, ¿verdad? Igualar con el otro. Usted puede decir que el DDS1 y el DDS1 acá y un DDS2. Este podría ser DDS1, DDS1, DDS2. Entonces, usted puede pues, siempre llegar a una expresión similar, ¿no? Yo aquí asumí que son iguales. Entonces, eh, pues al tener DDS iguales, como es un factor común, pues no afectan, ¿verdad? Se anulan ahí. Y entonces lo que me queda es K de dt igual a sigma de ds. El otro ds que queda, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, K es igual, dice usted, a sigma de ds dividido por dt. ¿Y qué es ds? La variación de ds con respecto a dt. La velocidad. La velocidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces vuelve a quedar la velocidad de esas, ¿verdad? De ese movimiento que se está dando, una tasa de variación en el DDS, ¿verdad? Y entonces ahí está, miren. Y esto pues se puede llevar a nivel vectorial porque ya sabemos que la velocidad es un vector. Y entonces ahí está algo similar. Miren, J está relacionada con ρ, ¿verdad? Con la densidad volumétrica y con B. Y K está relacionada con sigma, ¿verdad? Y con B. Esto va a ser muy útil a la hora de hacer, ¿verdad? Algunos problemas. Recordar
que K pues está relacionada con las cargas que se están moviendo, ¿va? Por ese DDS, ¿va? Entonces sigma, sigma por velocidad. Y miren que la velocidad de las, ¿verdad? La velocidad de las K tiene la misma dirección de la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? La velocidad y K pues van en la misma dirección, así como J y velocidad iban en la misma dirección. ¿Se acuerdan? Aquí, en el dibujito. Tenemos aquí una velocidad, ¿verdad? Y aquí está J. Entonces lo mismo sucede aquí. En la misma dirección del movimiento, ¿verdad? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Lick, una pregunta. ¿Pueden existir los dos vectores J y K al mismo tiempo? Que si pueden existir J y K al mismo tiempo. Sí, sí, Irían en la podría. misma dirección también, entonces. No necesariamente. Podría, porque acuérdense que, vaya, supongámonos algo así. Se me ocurre ahorita un ejemplo para ilustrar la idea que usted me dice. Podría ser que vayan en la misma dirección, pero podría ser que no. Vaya, por ejemplo, imaginémonos que el DDS es este. Y dice que K va perpendicular al DDS. Entonces aquí el K pues vendría más o menos así, mire. Y el J va de este lado, ¿no? Acuérdense que DDS dice va o sea, perpendicular al movimiento de las cargas, ¿no? Entonces, pueda que este es el DDS, entonces como queda perpendicular, las cargas se mueven aquí. Y el DDA, que es esta, la sección, el corte aquí, ¿verdad? Transversal. Entonces va perpendicular al el área, ¿verdad? Va perpendicular al movimiento de las cargas. El DDS va perpendicular al movimiento de las cargas. Entonces, para que tenga las dos, que aquí tenga la K y aquí tenga la J que va en esta dirección, ¿no? Entonces habría que ver la configuración, ¿verdad? Que uno le den, pero sí, podrían estar las dos. Así como podría haber densidad Rho y densidad K. ¿Ves? Ya estoy otra vez yo, densidad Rho y densidad sigma. Ya estoy yo mezclándolas, miren que a veces es lo que me pasa. Así como podía haber que estuviera cargada, ¿verdad? La superficie y también el volumen, o sea, internamente todo como volumen, ¿va? Entonces también se puede, sí. Ahora, que tengan la misma dirección, habría que ver, ¿verdad? El sistema, pero como tal, sí pueden existir. ¿De acuerdo? Listo, Lick. Gracias. Listo, Kevin. Muy bien. Entonces, vamos con la misma idea similar, ¿verdad? A la otra. Ahora, también existe una idea similar a la que discutimos el otro día, ¿verdad? Una idea similar a la que discutimos el otro día. No la vamos a hacer completa porque es la misma idea, solamente les voy a recordar que qué pasa cuando aquí dijimos que pues que J y DDA iban en la misma dirección, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasaba cuando no iban? Aquí dijimos que iban en la misma dirección, pero ¿qué pasaba cuando no iban en la misma dirección? J y DDA, ¿verdad? J y DDA. Entonces, decíamos, bueno, planteamos un ángulo, ¿verdad? Planteamos un ángulo, θ, y hacíamos un análisis aquí, ¿verdad? Que no toda la corriente iba a estar atravesando el área, o sea, no todas las cargas iban a estar, sino que solo por cierta porción de área, ¿verdad? Iban a ir las cargas, ¿se acuerdan que hicimos? Por eso es que aparecía el coseno. Entonces, aquí va a suceder algo similar, ¿verdad? ¿Qué pasa si K no es perpendicular a DDS? Aquí cambia un poquito la idea, allá es que, ¿qué pasa si K, ¿verdad? ¿Qué pasa si J no va paralelo con DDS, con DDA, perdón, ¿verdad? Y entonces aparece un ángulo. Entonces aquí la misma idea. ¿Qué pasa si K no es perpendicular con DDS como nos están solicitando? O sea, que así se define, ¿verdad? Que este K va perpendicular, ¿verdad? Al DDS. El DDS va perpendicular al movimiento de las cargas. Entonces, ¿qué pasaría si tengo una situación un poquito más general en la que no todas o sea, que la K no vaya en la misma, ¿verdad? Perpendicular al DDS? Que tengamos algo como esto. Hago el dibujito, permítanme. Este es el DDS.
Algo como esto. Aquí está el DDS y viene aquí el DDS así. Y viene K de este lado. Viene K de este lado, ¿verdad? Entonces ahí ya no son perpendiculares. Entonces, pues lo que se hace es un análisis similar. Siempre se define el vector, ¿verdad? Al vector perpendicular. Se define el vector perpendicular con el DDS y se le llama T unitario. Pero ese T unitario, ¿verdad? El autor, ¿cómo lo llama el autor? ¿Verdad? Le dice, el vector unitario T se dibuja perpendicular a DDS sobre la superficie como K, dice, ¿verdad? Sobre la superficie. Como K, de modo que viene a ser un vector tangencial, dice, ¿verdad? Se llama tangencial. Tangencial a la superficie, no al DDS, ¿verdad? Tangencial a la superficie, porque la superficie está aquí, y entonces, ¿verdad? Este es el corte, aquí está la superficie, entonces ese vector T viene siendo tangencial a la superficie, ¿verdad? Sí, pero queda perpendicular al DDS. Entonces por ahí él dice, ¿verdad? El vector unitario T se dibuja perpendicular a DDS sobre la superficie, como K, dice, de modo que viene a ser un vector tangencial, dice, pero es tangencial a la superficie, ¿verdad? No es tangencial con el DDS, que por a veces ahí hay un poquito de confusión. Esta es la superficie, entonces si usted dibuja, aquí está el vector T. En este caso, pues coinciden igual que K, porque es perpendicular. Entonces, tanto K, entonces son tangenciales aquí a la superficie, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cuando ya acá viene del otro lado, entonces se dibuja un vector T que es perpendicular al DDS, pero siempre va tangencial a la superficie. Entonces uno puede jugar, ¿verdad? Con la misma idea con la que jugó, ¿verdad? En la densidad volumétrica de corriente. Uno puede jugar con estas mismas ideas, hacer como una especie de proyección, ver qué tanta cantidad de cargas están atravesando ese DDS, ¿verdad? Porque no están ahorita completamente perpendiculares. Entonces, hace la misma idea y llega a esta expresión, a esta que está acá, que el dq dividido por el dt, ¿verdad? A través de DDS, que es análogo a lo que se hizo antes, a través de DDS es igual, y aquí hace una especie de, ¿verdad? Producto punto, porque tiene que hacer ese producto punto debido a que aparece pues el vector tangencial K y T, ¿verdad? Aparece un coseno ahí y entonces se van a volver producto punto, ¿verdad? K con T y aquí quedaría el DDS. Porque el DDS no es vector, en este caso nada más es magnitud este DDS. Magnitud, ojo, mucho ojo con eso también, ¿verdad? No le he puesto flechitas, ustedes se fijaron, porque el DDS aquí estoy tomando la magnitud, o sea, nada más el tamaño de esta longitud, ¿verdad? No estoy definiéndolo como vector, porque de hecho lo que tengo aquí es la magnitud de K es I dividido por DDS. DDS magnitud, no va de DDS vector, porque si no, entonces tendría un escalar dividido entre un vector, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esto es una magnitud, no es vector, es DDS, ¿verdad? Es la magnitud del vector DDS, sí, pero no es el vector DDS como tal, sino que es la magnitud de DDS. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Quien lleva el vector es K. Y entonces el K se anula, ¿verdad? Con ese vector tangencial. Hay un producto punto ahí que sale del coseno, que va a haber aquí un coseno, acuérdense, ¿va? Como hubo con J, como hubo con J en la clase anterior, como hubo aquí, ¿de acuerdo?
que aparecía este coseno, entonces armábamos el producto punto. Entonces, de esa misma forma, se arma el producto punto aquí, ¿no? Y entonces tenemos la cantidad de carga, la tasa, aquí es una, no podemos decir así como flujo, ¿verdad? Porque es tasa, aquí en este caso la tasa de variación de la carga a través de DDS. Para que sea corriente, tenía que ser K perpendicular, ¿verdad? Por eso es que no le pone corriente a él, sino que le pone qué cantidad de carga está atravesando DDS, ¿verdad? Y luego, pues, lo podría, ¿verdad? Generalizar, así como hizo con el J, ¿verdad? Esto usted le puede decir, bueno, es que esto es una pequeña porción, ¿verdad? Del todo, ¿verdad? Del todo. Entonces integra la superficie, ¿verdad? Integra, perdón, a ver, aquí sí estamos integrando el DDS, la curva, perdón, ¿verdad? Integra la curva completa. Aquí es la curva, está pasando en área. Aquí integra toda la curva completa, del cual, ¿verdad? Es pedacito el DDS. Entonces aquí, si usted quiere, pues, el DQ, se podría decir, a través de la curva completa. Usted dice DQ, la tasa de variación de la carga a través de C, porque el DDS, ¿verdad? Es que usted ha fraccionado la curva en diferentes, ¿verdad? Pedacitos de DDS. Es igual a la integral, ¿verdad? De la curva, ¿verdad? De K punto T, perdón, de DS. Y acuérdense que este T es perpendicular al DDS. Ese T es perpendicular al DDS. No hay que olvidar esas ideas, ¿no? De estas definiciones porque son muy importantes. Entonces, esa es la idea. Aquí, pues, y si estos dos son, ¿verdad? Paralelos, entonces aquí yo puedo encontrar la corriente total, ¿verdad? Si estos dos son paralelos. Muy bien, así como cuando les dije en J, ¿verdad? Si son paralelos el DDA con el J, pues entonces usted puede decir que I es igual a la integral de J de DA. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, Listo, Gesser. Listo, Víctor. ¿Gesser o Gesser? ¿Cómo se dice? Ayúdenme a pronunciarlo para. Gesser. Gesser. Ah, perfecto, Gesser. Así le voy pronunciando bien sus nombres, ¿verdad? Listo, excelente. Entonces, gracias por validarme. Siempre validen, es importante para mí que me validen. Ok, ¿verdad? Y muy bien. Aquí no es paréntesis, aquí son las barras del valor absoluto, ¿verdad? Que le pone el autor, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora corriente filamental. Examinemos la corriente filamental para que entendamos bien todas las ideas. Entonces hablemos un poquito de corrientes filamentales. La corriente filamental. Le voy a poner otro color aquí. Déjenme ponerle un color azulito para que todos vean con el mismo color. La corriente filamental. Corriente filamental. Ok, pues en el caso de la corriente filamental, si queremos hacer la analogía con la represa, creo que también sale la analogía con la represa. Es bien interesante, de hecho, ¿verdad? Ok, vamos a repetirlas todas. Tenía la represa, abro un corte, un área, le rompo un área ahí en la represa, sale un volumen, ¿de acuerdo? Volumen ahí, listo. Entonces aparece J. Tengo la represa, le hago un corte de DS, un corte de longitud, sale una especie sale en forma laminar, ¿verdad? El flujo que hay, el fluido que está ahí, que en este caso, pues,
la corriente, ¿verdad? Las cargas que se están moviendo ahí salen en esta forma. Eso es K, ¿verdad? Y entonces, si yo corto un puntito ahí, es un puntito. ¿Qué es lo que va a Saldrá salir? una línea. Ajá, una línea, un filamento, ¿verdad? Exactamente. Y ahí va la corriente filamental. Esa es la idea. Entonces, corriente filamental, corriente superficial y corriente volumétrica. Solo que esto no se define como corriente por unidad de punto, porque bueno, o sea, el punto no tiene así como una geometría, ¿verdad? Un punto, pues algo como de esas abstracciones, ¿va, muchachos? O sea, no tenemos como que dice una longitud, un área, un volumen, sino que un punto, no podemos decir corriente por unidad de punto, pero para entender el filamento, entiéndolo así. Le abre un puntito usted ahí, entonces lo que sale es un filamento, ¿verdad? Un filamento de una, ¿verdad? Usted ha visto el chorrito de agua cuando tiene una pequeña fisurita que es como una especie de puntito, una manguera, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? Se mira como el chorrito ahí, ¿verdad? Como un filamento, entonces algo así. Por eso se llama corriente filamental. ¿No? Corriente filamental. Pero la corriente filamental es la que conocemos nosotros ¿verdad? La que ya vimos desde el comienzo, que le asociamos, dijimos, una trayectoria, ¿verdad? Una geometría. Pero ahí va la idea de corriente filamental. Y esta fue la que vimos la vez pasada, la más básica, la primera que vimos, ¿verdad? Que es dQ entre dt. O sea, esta no se define así como que geométricamente, no, simplemente dQ, ¿verdad? Dividido por dt, pero se recuerda, ¿verdad? Que se puede ver el filamento así. Es como que le haga un puntito a la represa, ¿verdad? Y luego, pues, hacemos la misma idea. Bueno, entonces yo le digo, despéjeme para dq. Entonces usted dice, I de dt, lo mismo estamos haciendo, miren, I de dt igual a dq, dice usted. Y recuerda de 321 el elemento de línea, ¿verdad? El elemento de carga cuando es una línea. Recordar el dq de A321, ¿verdad? Entonces usted dice lambda, ¿verdad? Lambda de ds. Lambda de ds. Y entonces usted reemplaza, bueno, en lugar de escribir, pues, ¿verdad? Usted va igualando los dos. Entonces usted iguala el I de dt con el lambda de ds, ¿verdad? Y luego, pues, ve también lo de va a quedar también dependiente de la velocidad. Ya vamos a ver. Iguales los dos, entonces le va a quedar I de dt por un lado, y aquí le va a quedar lambda de ds, ¿verdad? Y si se fijan, mire, pero aquí no es vector, le queda esto. Y de ds dividido por ddt, que es velocidad. Entonces usted dice, bueno, la corriente se puede definir como la densidad de carga lineal a lo largo de esa línea, ¿verdad? Por la velocidad en la que se mueven las cargas a lo largo de esa línea, que es el filamento, ¿verdad? Entonces aquí lo que es importante es colocarle barras de valor absoluto, porque esto sí no es vector, la corriente es un escalar, acuérdense. Sí tiene asociado un sentido porque hay una velocidad. O sea, usted tiene un sentido en la corriente, ¿verdad? Pero no es que es un vector, ¿verdad? Sino que se le ha asociado un sentido, pero usted debe entender que aquí, por eso creo que el mismo texto le pone la magnitud del vector velocidad, le pone una barra de valor absoluto aquí. Magnes le pone eso, para que usted entienda de que aquí no, ¿verdad? Aquí no hay, este no es vector, esta es la corriente como tal, como la conocemos. Entonces, también importante, hay que encerrarlas en cajita, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjenme ver. Vamos bien ahí. Así hemos conocido los tres tipos de corrientes con los que vamos a trabajar. Corrientes superficiales, corrientes volumétricas y corrientes filamentales. Y miren que la misma idea está asociada con todas. Cargas en movimiento tienen que ver con la velocidad, solo que unas son vectores y la otra es escalar, ¿verdad? La corriente es escalar, la filamental. Ok, llegado a eso, una vez que usted ha entendido las corrientes, estamos preparados para hablar de lo que es el elemento de corriente. El elemento de corriente. Así como en 321, pues usted hablaba del elemento de carga. ¿Cómo definía dQ? Ah, ok, lambda de ds, sigma de dA, rho de tau. Pues entonces aquí, como son tres corrientes diferentes, entonces
lo que se define es un elemento de corriente. Vamos a definir ahora el elemento de corriente porque se va a utilizar, ¿verdad? Eh, mucho, porque estamos asociando las corrientes a una geometría. Entonces, el elemento de corriente es precisamente eso, asociar las corrientes a un tipo de geometría. Entonces, vamos a ver el elemento de corriente. Vamos aquí, el elemento de corriente. Así como existía el elemento de carga, ¿no? Solo que ya le decimos el diferencial de carga muchas veces entre 21, pero yo he tratado de, últimamente yo, pues de también llamarle a aquel elemento de carga para que veamos que hay un elemento de carga y un elemento de corriente, porque el elemento de carga está asociado con la ley de Coulomb, ¿no? Entonces el elemento de corriente va a estar asociado también con una ley, ¿no? El elemento de carga que me permitía encontrar estaba con la ley de Coulomb y con el campo eléctrico. Entonces este elemento de corriente va a estar asociado con ya la parte magnética, ¿no? Entonces ya uno va viendo la analogía, el elemento de corriente. Todo es bien análogo. Análogo, pero ya vimos que no es igual, ¿verdad? Tenemos corrientes superficiales, volumétricas y filamentales. Habían cargas lineales, volumétricas y superficiales, pero no son la misma cosa. Se fijaron que tienen sus diferencias. Las cargas allá en 321 estaban estáticas. No había movimiento de cargas. Aquí el que haya movimiento de cargas, ya aparecen las corrientes y entonces ya las corrientes tienen su comportamiento. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado comprendiendo, ¿verdad? Cómo funcionan las corrientes, cómo se dan estas corrientes, etcétera. Bueno, el elemento de corriente es lo que les decía a ver, el primer día que hablábamos de corrientes. Es cuando le empezamos a asociar geometrías, ¿verdad? A estas corrientes. Entonces, si decimos que la corriente filamental pues se va a mover por una curva, ¿no? Por una curva, entonces va a haber un elemento de corriente, pero usted puede partir esa curva en pedacitos y tomar que ese pedacito pues transporta también una corriente. Y eso es lo que realmente hacemos. Entonces vamos a asociar aquí una geometría, un filamento, por ejemplo. Se me cerró la puerta, me asustó. A ver, un elemento, eh, esa es una curva, ¿verdad? Un filamento, dice usted. Bueno, entonces ese filamento, dice usted, como tal, una curva completa, pues está transportando, ¿verdad? Puede ser una trayectoria de un circuito, pero está transportando una corriente, dice usted. Entonces usted dice, bueno, le asocia un sentido, como les decía el otro día. Y ahí va una corriente, dice usted. Pero esta curva como tal, yo yo la puedo fraccionar en pedacitos. ¿Se acuerdan? En los DDS que uno va aprendiendo, ¿verdad? Usted puede fraccionarlos en DDS. Entonces, ese elemento de DDS transporta una corriente, ¿verdad? Porque yo tomo un pedacito de ahí, pues tiene corriente. Entonces, el elemento de corriente, pues, se define como I por DDS. Y este DDS sí es vector, ¿no? Es un pequeño pedacito de la corriente aquí, perdón, de la curva, ¿no? Y entonces, el elemento de corriente se define así. I DDS. Y este sí es vector. Porque es que a este DDS, pues, tiene un pedacito de la corriente, pues se llama elemento de corriente. Este elemento DDS transporta un poquito de la corriente, así como el elemento de carga. Usted agarraba pues desde toda la superficie que tenía en 321, de toda la curva, usted agarraba un pedacito de la línea, entonces ese pedacito pues tenía carga, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, este pedacito pues tiene un poquito de corriente, entonces el elemento de corriente, la misma idea. Entonces, si tenemos corrientes filamentales, pues el elemento de corriente es IDDS, ¿no? Entonces veamos la unidad del elemento de corriente. ¿Cuál es la unidad entonces? Amperio metro, ¿se fijan? La unidad del elemento de corriente es amperio metro. ¿Se sigue? Bueno, pues ahora imagínense ustedes que tenemos
hemos engrosado el filamento, vaya, veámoslo así. Hemos engrosado el filamento y lo que tengo es una especie de alambre, va. Un filamento, ya lo veo como más alambre, un cablecito o algo, ¿va? Entonces viene usted y viene y hace algo como esto. A ver, se me sale bonito. Ay, me movió, parece. Es que ves que me sale bonito y ves que me sale feo. Entonces quiero que me salga bonito. Entonces aquí tiene pues una especie de... Uy, ¿qué le pasó a eso? Más o menos así no me quedó tan bonito. Ahí más o menos. Entonces ese tiene un DDA, una sección, ¿verdad? Ya hay una sección de DDA, ya no es un filamento como tal, ya tenemos una sección llamada DDA. Entonces por este DDA, por este alambre, ¿verdad? Puede ir una densidad de corriente J. Aquí va una densidad de corriente J, recorriendo pues el alambre como tal, ¿verdad? Entonces, y luego pues tenemos un pedacito también, ¿verdad? Ese es el DDA, pero pues ese DDA yo puedo tomar un pedacito de aquí de alambre. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, bueno, aquí tomo un pequeño DDS, una longitud de ese alambre, miren, ¿verdad? Hago un corte que tenga un tamaño DDS. Entonces, yo corto, yo me enfoco en este. Entonces, ese pues internamente tiene el área DDA, ¿verdad? Miren, tiene DDA. Y por ese va a ir J. Entonces, ese sería, ¿verdad? El elemento que yo quiero analizar. Ya sabemos que tiene todo esto, es una magnitud, ¿verdad? Una área, todo. Entonces, aquí se puede hacer el área, ¿verdad? Aquí se va viendo. Entonces, yo hago un corte de tamaño DDS, ¿verdad? Y ese pequeño pedacito de magnitud con área transversal y de longitud DDS, pues la corriente J atraviesa ese elemento. Entonces, ese sería mi elemento de corriente. Entonces, miren qué interesante. ¿Qué es lo que tengo yo? J. J está atravesando el área y tiene un tamaño de ds. ¿Sí o no? Ese es mi elemento. Eso es lo que yo lo que he escogido. Tengo la J que está así como tenía la I que transportaba este pedacito, ¿verdad? Pues tengo la J que está asociada con este pedazo de acá. Pero DDA por DDS, ¿qué me devuelve, muchachos? De Tao. De tau, me devuelve el volumen, ¿verdad? Entonces, vean lo que está pasando aquí. Pero antes de eso, ya, bueno, ya si quieren pongamos D de tau, si quieren. Está bien, J de tau, dice usted. Ajá, pero vamos a ver si es cierto que es un elemento de corriente. Porque para que sea un elemento de corriente, debe tener las mismas unidades que este. Así como el D de Q. ¿Se acuerdan que el D de Q? ¿Qué pasaba con el D de Q? El D de Q siempre devolvía Coulomb. Lambda por DDS, ok, porque aquel día la Coulomb entre metros por el DDS se cancelaban los metros y quedaba Coulomb. ¿Se acuerdan? Entonces el DDQ siempre la carga en Coulomb. Entonces el elemento de corriente debe ser amperio metro siempre. Vamos a ver si eso me devuelve amperio metro. ¿Cómo se define J? Ah, J se define como corriente por unidad de área, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a Sí, ponerle DDA si quiere, ¿va? Y este, pues yo sé que es DDA por DDS. Ah, mire, se cancela. Entonces, ¿qué me queda? Y DDS. Entonces, ¿cuáles son las unidades de esto? Amperio-metro siempre, solo que está escrito en función de J. Entonces, usted puede igualar. Usted puede decir que I de DS, ¿verdad? Es igual a J de Tau. ¿Se comprende? Entonces, el elemento de corriente es igual. Estos dos son iguales. I de DS, J de Tau, ¿no? Ambos son vectores, miren. Solo que aquí el carácter vectorial se lo da DDS, aquí se lo da J.
pero la idea es que tienen las mismas unidades. Entonces, el elemento de corriente es I de DS, pero también es J de Tau, si yo tengo una J por ahí. ¿Me van siguiendo? Sí, Lick. ¿Y qué pasa si yo tengo entonces una superficie? A ver, aquí voy a correr un poquito esto. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente tengo una especie de laminita ahí, ¿ve? Ya no es, sino que es como especie de lámina, miren. Qué bonito, este me quedó mejor. Ah, pues entonces yo escojo, de ahí yo escojo, pues yo sé que esto tiene una longitud de DL, ¿verdad? Porque aquí va a ir el K, aquí va a salir K, ¿verdad? Entonces, este sería un DDL, podemos decir. Aquí ya los pongo diferente, ¿verdad? Este puede ser un DDL, ¿verdad? Y entonces yo agarro un pedacito de DS, de aquí. Agarro un pedacito de aquí, pedacito de aquí. Esto siempre sigue siendo DDL, ¿ves? Esto. De aquí va acá, ¿verdad? Perpendicular a ese DDL. Entonces, miren, yo tengo mi pedacito aquí, ¿verdad? Que tiene longitud DDS y DDL. DDS y DDL, porque aquí va el DDL. Y aquí viene K. K, perpendicular, ¿verdad? Aquí. K, K vector. Entonces, cuando entra aquí, entra perpendicular, aquí perpendicular. Entonces, ok, dice usted. Bueno, entonces la misma idea. ¿Qué tengo aquí? K, que es mi densidad. Ajá, y K está asociada con esta geometría, DDS y DDL. Bueno, ¿y qué es esto? DDS por DDL, ¿qué me devuelve? Un área, ¿verdad? K, DDA, miren. Y es vector siempre, sí, miren. Quien lo devuelve vector es el K. Y las unidades se mantienen. Aquí son amperio por metro y el DDA pues tiene metros cuadrados. Amperio metro. Ah, es un elemento de corriente. Mire. Moraleja, el elemento de corriente I de DS igual a J de tau igual a K de DA. Y ese es el elemento de corriente. Un elemento que transporta un cierto tipo de corriente, pero lo común es que todos tienen las mismas unidades. Porque en el fondo, pues, se tiene que cumplir, ¿verdad? Que las unidades sean las consistentes. Así como ya era Coulomb, entonces aquí va a ser amperio metro, el elemento de corriente. Porque le hemos asociado una geometría a la corriente. Por eso es amperio metro. Pero la corriente, o sea, no es el elemento de corriente no es la corriente, no van a confundir eso. ¿Ah? Es el elemento de corriente, la corriente asociada a una geometría. Listo, pues lo dejamos ahí entonces. Se ha seguido bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, sí. pues. Gracias, Lick. Sí, Listo, hasta listo. mañana Natalie, entonces. Bueno, buen día. Cuídense, pues. Estamos en contacto.